Bueno, dado el reciente éxito de las películas basadas en los cómics, me ha parecido una genial idea hablar de la historia de estos últimos, que a fin de cuentas, estas películas han permitido que mucha gente pueda conocer e interesarse en este medio, conociéndolo, amándolo. ¿Verdad? 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 Ah. Oh, bueno. Para empezar, ¿qué es el cómic? Pues, según Will Eisner y Scott McCloud en sus libros El cómic y el arte secuencial y Entender el cómic, respectivamente, nos dan la siguiente definición. Claro, esta también es la definición de la animación, pero lo que difieren estas dos es que la secuencia de los cómics está juxtapuesta. Esto quiere decir que las imágenes están una junto a otra. Ahora, con esto en mente, ya podemos decir cuándo y dónde comienzan a hacer el cómic como medio. Pues desde la prehistoria, ni más ni menos. Su origen yace en los artistas primigenios de la escritura rupestre. Pues estas son una serie de imágenes que forman y narran una historia o un suceso que le sucedía a aquellos viejos artistas. Un punto de inflexión, no solo para la historia del cómic, sino para la historia de la humanidad en general, fue el nacimiento de la escritura. En un principio, la escritura se trataba de pictogramas, dibujos sencillos sobre ideas o conceptos, pero con el tiempo, la escritura comenzó a distanciarse de las imágenes, lo que llevó a un proceso de abstracción y simplificación, en que las letras dejaron de ser representaciones de ideas a ser representaciones de sonidos. El significado original de estas letras han ido perdiendo a lo largo del tiempo. Es hasta tiempos recientes que se han podido investigar los orígenes. Por ejemplo, la letra A en un principio era la representación de la cabeza del autor. Aún así, aún hoy en día hay idiomas que aún usan los ideogramas como base para su escritura, como puede ser el japonés. A pesar de la separación del dibujo y la escritura, se continuó la creación de estos viejos cómics. Algunos ejemplos de este viejo arte secuencial son, por ejemplo, los murales egipcios o los códices mesoamericanos. Hay obras interesantes como el tapiz de Peyaux, que narra la conquista de Inglaterra por parte de los normandos. En las torturas de San Erasmo ya podemos observar el uso de las viñetas para separar el tiempo. Como podemos ver, dibujo y escritura se van separando. Claro, fueron perfeccionándose, mejorándose y puliéndose, pero cada una por su lado, sin chocar, sin unirse. Además hay que decir que a las anteriores obras rara vez se les llama cómics, pues este medio se ve como un arte inferior y que no vale la pena prestarle demasiada atención. Un mero entretenimiento para críos. No es sino hasta el siglo XIX, con la llegada de las vanguardias, en que el dibujo y la letra se reconcilian, de la mano de Rodolphe Damport, considerado como el padre del cómic moderno, en sus tiras cómicas, creando así una tradición de historietas políticas e historietas de situación en los periódicos de todo el mundo. A través de las siguientes imágenes podemos ir observando la reunificación del texto con la imagen, hasta la creación del globo del texto en The Yellow Kid de Richard Felton, que, aunque al principio era algo meramente anecdótico, se volvió con el tiempo un pilar importante para el cómic moderno. Hay tres principales tradiciones del cómic en el mundo: la norteamericana, principalmente en Estados Unidos y México, la europea,
basada en el franco-belga y el británico, y la japonesa. La tradición americana surge de los periódicos, de pequeñas historietas de tinte cómico o aventurero que posteriormente eran recopiladas en revistas. Fue Harold Foster quien comenzó a sentar las bases de la narrativa del cómic, con un especial énfasis en la prosa y un especial cuidado en la narración. Pero el hombre más importante de este periodo fue Wilson McKay, con su serie Little Nemo in Slumberland, donde por primera vez se experimentó con la composición de las viñetas y la transición entre estas. McKay fue además un pionero en el mundo de la animación, creando el primer cortometraje animado a color, que era además una adaptación de Little Nemo. Con esto se inició un importante vínculo entre ambos medios, que les haría ir de la mano durante muchos años e influenciarse mutuamente. Entre los años 30 y 40, las revistas antológicas fueron reemplazando gradualmente al periódico como el medio principal para distribuir el cómic. Gracias a la popularidad de los superhéroes, esto llevó a una edad de oro en el medio. Los cómics de esta era estaban bastante cargados con mucha propaganda antinazi y proaliada, debido a la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, en América, se dio la política del macartismo, en la cual cualquier pensamiento que se relacionara con el marxismo o el comunismo sería prohibido. Esto llevó a que en 1955 saliera el libro La seducción del inocente, de Frederick Weatherman, en el que se estipulaba que los cómics hacían gays a los niños. Eran feministas y comunistas. Y en la sociedad de los años 50, esto provocó una fuerte cacería de brujas contra los cómics. Y finalmente, la creación del Comic Code Authority, un organismo que se encargaba de regular lo que podía o no publicarse dentro del medio. Esto llevó a una edad oscura dentro del medio que duró 5 años. Muchas editoriales quebraron y muchas tuvieron que fusionarse para poder seguir en funcionamiento. Es en los años 60, con la revitalización del medio enfocándose en los públicos juvenil e infantil, que artistas como Jack Kirby y Will Eisner terminan de definir al cómic como medio. Junto con Stan Lee y Steve Ditko terminan de definir el cómo se usa la narrativa, cómo se usan las viñetas y cómo se relacionan entre ellas. Esto comienza un proceso de maduración dentro del medio, el cual se verá masificado durante los años 70. Y es Jack Kirby quien se convierte en la base para los futuros artistas dentro del medio, siendo él considerado el rey de los cómics, ya que fue él quien le dio el sello de identidad al cómic americano que tanto necesitaba para la futura competencia entre el cómic europeo y el cómic japonés. En los años 70, el Comic Code Authority empieza a suavizarse, lo cual permite a escritores como Jim Starlin y David O'Neill tratar temas más serios e importantes, enfocándose principalmente en los problemas de la juventud que estaba sufriendo América en esos momentos. Comienzan a hacer tramas más cósmicas y más complejas. Empieza a dejar de lado el público infantil, centrándose cada vez más en el juvenil y en el adulto. Es en esta época donde surgen 3 revistas. Estas 3 revistas van a ser la base del cómic de los años posteriores, 80s y 90s. Estas 3 revistas son la francesa Heavy Metal Harlem, la inglesa Warrior y la americana Epic Illustrated. Estas revistas fueron una revelación. Dejan de lado por completo el Comic Code Authority
y centrándose, entre otras cosas, en el género bélico, en el género erótico y en el género de las aventuras, se comienzan a tratar ya temas totalmente complejos de política, del yo mismo, de filosofía, de historia. La primera revista, Warrior, tuvo como precedente a Jan Jerome Moebius y Alejandro Jodorowsky. Estas dos personas, dentro del grupo denominado Humanoides, fue la que, en teoría, comenzó con la cultura pop y terminó de definir tanto al cómic franco-belga como posteriormente lo haría con el cómic americano. Warrior es interesante. Warrior surge originalmente en las páginas de Marvel Hook, que era una subeditorial de Marvel Comics destinada a republicar los cómics americanos en Inglaterra. Sin embargo, dado que las ventas eran bastante pocas, comienzan a crear material propio. Es aquí donde personas como Alan Moore comienzan a trabajar. Sin embargo, existió un bastante descontento dentro de la política editorial, y es que los derechos de autor quedaban únicamente dentro de Marvel y los escritores no recibían nada. Esto provocó una migración que crearía la revista Warrior, siendo Alan Moore uno de los principales contribuyentes. Por otra banda, Epic Illustrated nace como respuesta tanto a Warrior como a Heavy Metal. Epic fue la primera revista de cómics de Marvel y de DC, de hecho, del cómic mainstream, en no estar ligada al Comic Code Authority y en tener una calidad gráfica de póster, porque hasta antes los gráficos de los colores de los cómics eran limitados a 4. Es a partir de Epic que esto se supera. Estas 3 revistas darían lo que posteriormente se conocería como la invasión británica de los cómics, donde muchos escritores, ilustradores y coloristas de Inglaterra comienzan a trabajar dentro de las editoriales americanas. Esto en los 80s da un total quiebre a los paradigmas del cómic, revolucionándolo y cambiándolo desde sus cimientos. Comienza con Marvelman, de Alan Moore, que en tan solo la última página del epílogo destruye totalmente con la idea clásica del cómic. Continuará el propio Alan Moore con su idea en otros cómics, como The Saga of Swamp Thing, un cómic de terror que abiertamente trataba temas religiosos, de sexualidad, de feminidad, trastornos psicológicos. Es en este panorama que comienzan a surgir una nueva serie de escritores americanos como Mark Grondelau o Frank Miller, contribuyen a la maduración de este periodo, creando cómics como Born Again o Supreme Squadron. El punto clave de este periodo es Watchmen. Es un cómic que parodia en un sentido muy similar a, en su momento, como Don Quijote parodiaba a los libros de caballería, a los cómics de superhéroes. El cómic fue malentendido en muchos aspectos y digamos que no hizo tanto bien como se esperaba. Pero es el manifiesto de todo este movimiento inglés. Posterior a Watchmen, otro cómic que marca un antes y un después es The Sandman de Neil Gaiman. Sandman es una historia de sueños, de deseos y de desesperaciones.
Es un cómic con una narrativa hermosa y con un arte tan cambiante entre números que se amolda perfectamente a lo que se está narrando. Pero todos estos cómics hicieron surgir el medio adulto, un cómic especialmente dedicado a lectores adultos. Y es en base a esto que se van creando sellos editoriales como Epic o Vértigo para cubrir ese mercado. Es también en estos momentos que el descontento que provocó la salida de los escritores británicos de Marvel que llega a América. En el 92, toda una serie de ilustradores tan descontentos como puede estar lo de las políticas empresariales de Marvel salen y crean su propia editorial, Image. Esto empieza a crear un vacío de artistas en las grandes editoriales, lo cual empieza a provocar serios problemas económicos en los 90, al no tener a quienes emplear y por ende no tener material que vender. Esto sumado a que varias de las empresas de Marvel, como Marvel Animation, habían quebrado al quebrarse la burbuja económica de la animación de los años 80, o que la empresa matriz de Marvel igualmente haya tenido que deshacerse de ella tras una serie de políticas que los dejó en la quiebra. Esto hace que Marvel entre en un periodo económico horrible y empiezan a surgir nuevas editoriales como Valiant, Dark Horse y posteriormente IDW Publishing. DC por su parte comienza un periodo en que hay dos variantes. Una variante muy de luz, digamos de alguna forma muy cómica, muy jaja, y una variante edgy. Estos contrastes en DC empiezan a provocar que la empresa no tenga bastante claro el cómo tener que dirigirse. Y claro, es en esa época donde comienzan a ser las primeras grandes adaptaciones de cómics a cine. Bueno, no realmente la primera porque ya antes estaban las primeras películas de Superman, pero es en los 90 donde comienza a masificarse. Comenzamos con las Tortugas Ninja, seguimos con Batman, Blade, los X-Men. Y es en este momento en que surge una brecha, la brecha digital. Las nuevas tecnologías empiezan a invadir el mundo y, como consecuencia, toda la industria del cómic tiene que renovarse. Empezamos por el coloreado. El coloreado de los 2000 y finales de los 90 es muy diferente al clásico o al actual. Y por supuesto, hay otro problema. Los cómics, en muchos casos, llevan años de publicación, décadas. Y esto ya no atrae a nuevos lectores. Se necesita renovarse el medio para atraer nuevos lectores. Encuentran una solución en vender derechos de películas, pero no termina de funcionar. Sí, atrae dinero con las películas, pero el dinero que atrae las películas no provoca nuevos lectores en los cómics. Y además comienza el lado, llamémoslo oscuro, que había en DC, comienza a expandirse demasiado. Hay muchos escritores que escriben cosas obscuras por el simple hecho de ser oscuro. Alan Moore se descontenta con el medio y prácticamente lo abandona. Igual Neil Gaiman
Frank Miller comienza también a hacerlo. El medio comienza otra vez a hallarse en que, por ejemplo, Image, que fue una editorial fundada para ir en contra de las políticas de Marvel, comenzó a caer en esos mismos problemas. Lo que provoca que para años posteriores se tenga un mayor trato a los artistas. Se les trata prácticamente como dioses dentro de las editoriales. El artista va primero y después va el editor, cosa muy contraria a la anterior de primero el editor y luego el artista. Esto trae a nuevos escritores, principalmente americanos y de todas partes del mundo, mexicanos, europeos, asiáticos, australianos. Y finalmente se llega a la actualidad. El medio no termina de conseguir nuevas ventas. No es que no se busque, es que no atrae. Se ha hecho una mala imagen de, es que si quiero leer X cómics tengo que aventarme todos estos y además luego de unos años ya no va a valer para nada. Y esto sumado a que el cómic japonés tuvo un tremendo boom a principios de los 2000 que desplazó totalmente al cómic americano y ha dejado una mala situación. Sí, ya no puede que ya no vendan lo que antes, pero sigue estando y sigue siendo fuerte, pero cada vez es menos. Incluso con tantas películas que se hacen adaptando a los cómics, no venden. Es un problema. Anteriormente había dicho que había dos fuentes, Estados Unidos y México. ¿Y qué hay de México entonces? México tuvo prácticamente la misma evolución que en Estados Unidos. Periódicos, luego revistas recopilatorias, después finalmente revistas que narraban una única historia de un único personaje. En este caso, el cómic mexicano está principalmente influenciado por la visión de las telenovelas que se tiene. De hecho, muchos cómics mexicanos terminan por ser adaptados a telenovelas, como El pecado de Oyuki. La escritora más importante del cómic mexicano es Yolanda. Ella crea tantos cómics que lo termina por definir tal como lo definió Kirby con el americano. Pero es que inclusive teniendo diferentes definidores, no difieren mucho. Terminan a caer igualmente el cómic americano en el género superheroico, como Calimán o Fantomas. Que Fantomas tuvo de escritores a personas como Borges o Cortázar. En cuanto a cómo es el cómic americano y el mexicano, porque están muy unidos respecto a la narrativa y al uso de las viñetas, es uno. En el cómic prima el texto, en los diálogos y luego en las cajas de texto. Se busca lo menos posible páginas enteramente dedicadas al texto sin dibujos. El texto tiene que coincidir con los globos de texto, dentro de las viñetas, y que acumulen con los personajes. Segundo, el personaje y los fondos deben estar dibujados en un mismo estilo y este debe ser realista. Claro, los hay menos o más realistas, pero siempre bastante realistas. Segundo, los cómics americanos buscan tener una extensión. ¿Qué es esto?
que llegado a cierto número se acabe. Claro, puede tomarlo otro escritor, claro, pero eso ya va a ser otra serie. ¿Esto qué quiere decir? Que para dividir bien los cómics se suele dividir en arcos argumentales que van de 5 números, 7 números. Estos arcos conforman unas sagas que conforman todo lo que escribe un escritor en turno. Suele terminar en cliffhangers la página final. No es necesario, pero suele ser así. Recae mucho en el retcon, debido al que hay veces en que los cómics llegan a ser muy largos. Calimán y Superman llevan más de 1000 números. Y en cuanto a los colores, no se busca que sean ambientales y que parezcan naturales, se busca que sean atractivos a la vista. Muy atractivos a la vista, de forma que el comprador, al ver la portada, le guste y quiera tenerla.